Bienvenidos, esto es A Tu Salud. Esta es la segunda parte sobre aneurisma de aorta, tema que comenzamos desarrollando la semana pasada y hoy continuamos. Para ello nos acompaña el doctor Marcelo Cerezo. Una vez que está hecho el diagnóstico, vos como súper especializado en esto, ¿cómo lo manejás? ¿Te da tiempo? ¿Lo esperás? ¿Eso de qué depende? ¿Depende del diámetro de qué? Si el paciente alguna vez sintió algo o no. ¿Cómo decidís? Hecho el diagnóstico de aneurisma, ¿cuáles son tus pautas también para transmitirle a la gente y por lo que acabas de decir? Bueno, me hicieron diagnóstico de aneurisma de aorta. Bueno, y ahora vamos a ver cómo lo vamos a buscar, sí. Pero lo encontramos. ¿Cuál es tu conducta frente a ese paciente? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo esperás? ¿Lo operás? Mirá, hace aproximadamente, hace 30 años hacia atrás, cuando se diagnosticaba un aneurisma de aorta, se operaba automáticamente por vía abierta, con una enorme incisión desde el pubis hasta acá arriba. Bueno, era una cirugía muy cruenta, sí. Y se operaban todos. Y eso tiene una mortalidad, claro, porque era una cirugía con una mortalidad importante. Entonces hice un estudio muy grande en los Estados Unidos, de varios centros que participaron, en donde se hicieron 2 lotes de pacientes. Entonces, un grupo de los enfermos iban solamente a control con ecografía, con todos los diámetros de aneurisma que hay. Bien. Chicos, medianos, grandes. Y el otro grupo iba todo a cirugía, como se venía haciendo hasta el momento. Bien. Y se llegó a la conclusión que si el aneurisma era menor de 5 centímetros y medio más o menos, el riesgo de operarlo era más alto que el riesgo de controlarlo con la ecografía. Perfecto. Pero cuando superaba los 5 centímetros, el riesgo de no operarlo superaba el riesgo quirúrgico. Claro. Entonces, como regla general, tomamos los 5 centímetros y medio como diámetro para ofrecerle tratamiento al paciente. Si el aneurisma mide 4 centímetros y medio, le decimos vaya, venga el año que viene con una tomografía nueva. Perfecto, perfecto. Esa es la cuestión, la conducta. Estos estudios que se han hecho en Estados Unidos, lamentablemente en Argentina no tenemos estadísticas médicas serias, también se ha determinado que además de saber cuándo debe tratarse un aneurisma, también se sabe cuándo entran en riesgo de ruptura. Porque no significa de que porque tenga 5 centímetros haya ya que tratarlo porque se rompen. Hay que tratarlo porque ya tienen un diámetro donde el riesgo es mayor, pero no porque se vayan a romper inminentemente. Y se ha llegado a la conclusión que entre los 6 centímetros y los 8 es cuando los aneurismas, la mayoría se rompen. Siempre hablamos de mayoría, nunca absoluto, claro, porque correcto, en medicina eso no es posible. Entonces, digamos que si un aneurisma tiene 5 centímetros, a ver, hagamos una cuentita, sí, y para llegar a 6 le faltan a una tasa de crecimiento de 4 milímetros por año, 2 años y medio. Es decir que desde ese momento del diagnóstico que decimos, bueno, acá hay que operar a este enfermo, hasta que empieza a correr riesgo de ruptura, pasó casi 2 años o más. Y dentro de los próximos 2 o 3 años va a llegar al otro extremo, a los 8 centímetros, siempre hablando de 4 milímetros. Entonces, en esa ventana seguro, en el 90% de los casos, se va a romper ese aneurisma. Bien. Entonces, no hay que esperar tanto, hay que tratarse un poco antes. Perfecto. Marcelo, vamos a poner 2 pilares en los próximos minutos. El primero va a estar referido a algo que lo has estado diciendo, lo tenemos que ir a buscar el aneurisma. Sí. Nosotros como cardiólogos, el médico clínico, a vos ya te llegan los diagnosticados, pacientes, claro. Exacto, ya te llegan. Pero bueno, el mensaje, y para que la gente sepa, este programa está dedicado a la gente. Bueno, ¿cuál va a ser la forma? Porque también digamos que en este contexto el diagnóstico de esto es muy simple. Sí. Yo diría,
¿para qué correr riesgos de una patología que implica potencialmente estas dificultades y estos riesgos, como lo dijiste al pasar, a veces riesgo de muerte? Y en el otro platillo de la balanza está la simpleza de hacer el diagnóstico. ¿Cómo? Lo dijiste al pasar hoy, pero vamos a... ¿Cuáles son los...? Bueno, básicamente el médico clínico, el médico cardiólogo, ante un enfermo de más de 55 o 60 años, con factores de riesgo como mencionamos, sin ningún lugar a duda que un examen físico de sus pulsos en sus arterias y una palpación abdominal es importante. Es fundamental, diría. Lo que pasa es que por ahí la revisación clínica, con tanto medio de diagnóstico que hay ahora, está pasando a un segundo plano, digamos, ¿no? Aunque no debería. Y bueno, hay infinidad de estudios, pero lo primero que se puede pedir, que es una cosa barata y fácil de hacer, es una ecografía. Simplemente una ecografía abdominal y ahí se puede hacer el diagnóstico. La ecografía abdominal sirve como método para saber que un enfermo tiene un aneurisma. Después no le pidas más. Si no pidas que te diga si tiene trombo coágulo adentro, si solamente tiene líquido, sangre, o si tiene calcio. Te puede dar datos aproximados, pero sí sirve para hacer el diagnóstico. Bien. Y el estudio que es el que nosotros utilizamos, básico, una vez que se hace el diagnóstico inicial de aneurisma, es la tomografía computada con contraste endovenoso. Bien. Ese estudio es el estudio que nosotros utilizamos para tomar todas las mediciones exactas de diámetro del aneurisma, el largo, etcétera, etcétera, para incluso después definir cómo hacer el tratamiento. Pero fundamentalmente es la tomografía. Se puede usar la resonancia, pero en realidad es mejor la tomografía. Es el estudio universalizado para medir un aneurisma de aorta y diagnosticarlo. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Grimfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud.
La ruptura de un aneurisma de aorta es un hecho quirúrgico y que implica una mortalidad de entre el 85 y el 90%. ¿Sabes, Marcelo, que en todas las entrevistas que tenemos, una de las cosas a las que le apuntamos para transmitirle a la gente es, de las distintas patologías que tratamos, la prevención? Acá, ahí vamos a tener una dificultad, porque no podemos prevenir la aparición de un aneurisma. Y en realidad es la prevención cardiovascular, es Claro, decir, global. Lo global, el tabaquismo. Correcto. Yo te digo, muchas veces cuando vienen los pacientes que son todos fumadores, no todas las personas que fuman hacen enfermedad cardiovascular, pero todos los pacientes que yo tengo son fumadores. Ah, perfecto, claro, claro. Y bueno, uno le saca cuenta, me dice, no, pues yo no fumo mucho, fumo 10 cigarrillos por día, ¿de cuánto? Y 45 años. Claro. Entonces le saco la cuenta y son 300 y pico de 1000 cigarrillos. Claro. Entonces, más allá de que se asustan por la plata que han gastado comprando los atados, claro. Caen en la cuenta de que tienen sus enfermedades vasculares por las causas que uno les dice, ¿no? Y ahora me gustaría que el segundo pilar sobre el que nos vamos a apoyar va a ser el tratamiento. Y ahí te vas a lucir porque vos sos un especialista en esto. Bueno, digamos, hemos hecho el diagnóstico, ya has estado explicando cuáles son las pautas de decidir, este paciente lo tenemos que intervenir. Bien, ¿cuáles son las formas clásicas y modernas? Bueno, yo cuando tengo un paciente con aneurisma para tratar, es decir, que superó los 5 centímetros de diámetro, le digo que hay 3 cosas que puedo hacer. Una es nada, que es la peor elección. Claro. Luego, con menor mortalidad que no hacer nada, es la cirugía abierta. Pero que es una cirugía muy segura. De hecho, seguimos haciendo en algunas circunstancias en las que la anatomía de la aorta no es favorable para el tratamiento moderno, seguimos haciendo cirugía clásica del aneurisma. Contale un poquito a la gente qué quiere decir la cirugía clásica. Exacto. ¿Qué hacen? La cirugía clásica hay que reemplazar el sector de aorta enfermo por un tubo de un material que se llama poliéster, quirúrgico, ¿no? Y entonces uno va a coser la arteria con el tubo y reemplaza de ese modo el sector que está enfermo. Pero sucede que la aorta está apoyada contra la columna vertebral y para llegar hasta ahí uno debe hacer una incisión enorme. Vos fijate que estamos hablando de una longitud de aorta de 10 o 15 centímetros como máximo para tratar. Sin embargo, la incisión tiene que ser de aquí, desde el pubis hasta el tórax, hasta el apéndice cifoide, porque es necesario eviscerar al paciente, correrle las asas intestinales para un costado, de manera de exponer la aorta que está sobre la columna. Bien atrás. Claro, entonces es una cirugía muy invasiva. Y después, bueno, hay que interrumpir la circulación con unas pinzas especiales que tenemos para abrir el aneurisma y entonces colocar la prótesis, es decir, el aneurisma se evacúa del contenido, que muchas veces es sangre líquida, pero muchas veces también es coágulo, es como si fuera una morcilla adentro, a veces. Sí. Entonces, se evacúa todo eso y se coloca la prótesis, como te dije. Luego se sueltan las pinzas y se recircula el paciente, empieza a pasar sangre, pero ya por dentro del tubo. Déjame interrumpirte, sí, porque hemos hablado del diámetro, sí, pero ¿cuál es la longitud? Eso es variable. Puede ser... Muchas veces se informa la longitud del aneurisma y el paciente viene asustado porque tiene un aneurisma de 10 centímetros, pero de largo. Si el diámetro es de 4, claro, ese enfermo tiene que esperar, no tiene que tratarse. Eso lo quería resaltar porque hemos hablado solamente del ancho. Claro. Además, a veces tiene asociados aneurismas en las arterias que siguen, que son las ilíacas, como bien habías acotado hoy. Sí, claro. Y bueno, una vez que se terminó con la cirugía de colocar el tubo suturado, cosido, se vuelven a introducir las asas intestinales, hay que cerrar toda esa pared que es una cicatriz enorme. Por supuesto, todo esto va con anestesia general. Obvio, claro. Estos pacientes son todos
como ya dijimos, fumadores, con lo cual tienen problemas respiratorios. En el posoperatorio uno saca el tubo de la intubación, hay irritación en la laringe y la tráquea, eso genera tos, el enfermo va a toser y tiene un dolor porque tiene una incisión desde acá hasta acá y la inhibe. Al inhibirla se acumulan las secreciones, se infectan, es decir, es una cirugía muy complicada, complicada, pero muy segura, es decir, queda muy bien, los enfermos quedan tratados bien, pero tiene sus indicaciones, hoy por hoy. ¿Y cuál es entonces la nueva opción? Bueno, la nueva opción es te comento que la nueva opción se llama endoprótesis, es decir, es un tubo también de poliéster, por ejemplo, como el que venimos hablando, pero que adentro tiene una malla metálica, un rulero metálico que se llama stent, que seguramente lo habrás hablado. Sí, la gente sabe lo que es un exactamente. stent, sí. Y eso va todo aplastadito, metido dentro de una vaina que tiene más o menos el grosor de una virome, largo. Y entonces por una incisión en la ingle ya no usamos anestesia general, se puede hacer con anestesia local. El paciente está despierto y está viendo lo que charlando con nosotros muchas veces. Claro. Y se disecan las arterias de la ingle y entonces uno navega por adentro de la arteria hasta llegar al nivel donde está la enfermedad. Esto se hace, que lo controlan por claro, esto se hace en una sala de hemodinamia. Claro. Por suerte en el hospital tenemos un servicio de hemodinamia con un equipo excelente y entonces podemos trabajar con mucha comodidad ahí, minimizando errores. Y entonces una vez que estamos en la posición correcta, se suelta la prótesis, el abdomen cerrado, o sea, solamente con incisiones inguinales, y la prótesis se abre y queda fija a la pared por unos ganchitos que tiene, de manera tal que el aneurisma, es decir, uno no lo saca, pero queda excluido de la circulación. Yo traje unos videos que se pueden mostrar para ver claramente cómo se hace el procedimiento, son unas animaciones, y claro, el aneurisma, al quedar toda la circulación de sangre por dentro del aneurisma, de la endoprótesis, el aneurisma en sí queda despresurizado. Claro. Y entonces se empieza a achicar. Claro. Perfecto. La circulación se normaliza y queda por dentro de la prótesis. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797.
IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Huelga explicar que el posoperatorio es infinitamente más simple, hablar. los tiempos Sí, de sí. recuperación también. Nosotros habitualmente operamos los lunes, que es el día que tenemos sala para hacerlo, porque el servicio trabaja muchísimo. Sí. Y normalmente miércoles o jueves se van caminando a la casa. Si bueno. todo está bien y no Sí, hubo sí, ninguna sí. complicación, Lo el esperable. enfermo el primer día ya come. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Estamos tratando poblaciones de edad avanzada. Claro. El objetivo es que recupere la calidad de vida rápido. Marcelo, nos queda un tema importante e interesante, que son los aneurismas disecantes. ¿Qué es una disección aórtica? Es un tema realmente muy, muy importante e interesante. La disección aórtica es, como te dije al inicio, la aorta tiene varias capas. Una de ellas es elástica, tiene una capa interior que es el endotelio, que es como un celofán interno para que la sangre no se adhiera a la pared de la arteria. Y bueno, tiene la túnica exterior. Entonces, la disección es se abre como un rajo, un ojal entre las capas de la arteria, y entonces la sangre, vamos a suponer esta es la aorta, la sangre entra así, y en ese ojal que se abrió, que hay múltiples causas, entre ellos alteraciones de tipo morfológico en el nacimiento de las arterias, de los vasos que van hacia el cráneo y el cuello. Entonces se produce ese orificio y por allí empieza a entrar sangre, y esa sangre se va metiendo entre las capas de la arteria, como si fuera una cebolla que se separan las capas. Perfecto. Exactamente, y ahí va progresando y va progresando. De manera tal que esa disección, que se ve en gente mucho más joven, Sí, generalmente claro, hipertensos, claro. y bueno, con el paso del tiempo, si no se complica, lo que va a producir es que como lógicamente se entiende, al separarse las capas de la arteria está más debilitada todavía, debilita. y eso hace de que se dilate. Y al dilatarse, ese es un aneurisma disecante. Los que estábamos hablando abdominales son ateroscleróticos, tabaquismo, Perfecto, hipertensión, problemas de colesterol, etc. Esto es otra causa totalmente distinta. Y también, otra cosa que es muy importante es que hay grupos de personas, poblaciones que son más propensas a tener disecciones que otras. Por ejemplo, hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Beijing, en un centro de cirugía aórtica, y bueno, ese día estaban punteadas para operar 47 disecciones en ese día, el centro más grande de Beijing. Nosotros, yo creo que 47 disecciones debe haber en el término de 3-4 meses en todo el país, Claro. acá. Claro. ¿Me explico? O sea, es una patología sumamente frecuente. Los chinos fuman, son hipertensos, y entonces el grupo entre 30 y pico, 40 y 50, 55 años son donde desarrollan las disecciones aórticas. Es una patología grave. Sí, más la del sector de la aorta que sale del corazón directamente. Esa requiere tratamiento quirúrgico urgente. La mortalidad es del 1% por hora de esa patología. Bien. Y después la aorta descendente, porque es raro que haya disecciones en el abdomen, en general son de aorta torácica. Perfecto. La aorta descendente tiene un tiempo que le permite al médico intentar un tratamiento con medicación, no con endoprótesis ni cirugía de entrada. Es decir, si uno puede hacer un tratamiento antihipertensivo a medida del paciente, es decir, combinando drogas de manera que la presión se mantenga baja, probablemente con eso la disección se estabilice y luego se peguen las capas. Pero a veces no sucede tal cosa, continúan la disección produciéndose, se empieza a dilatar la arteria y entonces hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Cuando vos decís hay que tratarlo, y un poco haciendo referencia a todo lo que hablamos,
¿Hay que tratarlo cómo? ¿Con cirugía? Bueno, ¿Con estos métodos? Claro. El sector de aorta que sale del corazón, la aorta ascendente en el tórax, esa es quirúrgica. Hoy por hoy sigue siendo quirúrgica. Es raro, tiene que ser muy segmentario, muy cortito el segmento que está disecado para poderle poner una prótesis, una endoprótesis mínimamente invasiva. La que se trata, sí, con endoprótesis es el sector descendente. Después vamos a ver un video donde claramente se ve cómo se produce la disección, cómo se separan las capas y después qué es lo que hace la endoprótesis para tapar el orificio. Porque en definitiva lo que hace la endoprótesis es, al colocarla, se suelta y tapa el agujero, de manera tal de que evita de que siga entrando sangre a esa falsa luz, porque la luz verdadera es la que debe permanecer permeable, abierta. Entonces esa falsa luz queda obstruida, la entrada por la endoprótesis, y a su vez el stent mismo, que es autoexpandible, al la falsa luz quedarse sin circulación, como después se va a ver, se apoya y hace que se vaya pegando el flap ese que divide las dos hojas y reconstituye la aorta, es decir, la remodela y la deja como originariamente debería estar. Increíble. Tema muy interesante, en pleno desarrollo, no sabemos bien cómo se produce todavía esta enfermedad, por qué en una persona sí, en otra no, con los mismos factores de riesgo, las mismas presiones, pero bueno, realmente esto está todo en desarrollo todavía, pero con muy buenos resultados, por suerte. Qué suerte. Marcelo, podríamos seguir hablando de todo esto un tiempazo, porque la verdad que son temas sumamente interesantes. Vos sos un tipo de la máxima experiencia en todo esto. Resalto nuevamente lo que aprendo yo en todo esto, lo que le podemos transmitir a la gente, y la verdad que ha sido un placer tenerte en estos dos programas. Lamentablemente todo esto llega un momento en el que tenemos que terminar, pero te quiero agradecer con absoluta sinceridad y creo que ha sido magnífico. Estoy seguro que usted ha disfrutado tanto como yo de todos estos conocimientos y creo que valió la pena perseguirte y lograr esta entrevista contigo. Un placer, nuestro interés también es la extensión hacia la comunidad, que esto se difunda, que la gente sepa lo que es la enfermedad y bueno, estoy complacido de poder haber ayudado en algo. Hemos llegado al final del programa. El aneurisma de aorta es una patología que baja mucho su mortalidad cuando es detectada a tiempo, por lo tanto es fundamental el chequeo médico, sobre todo aquellas personas que presentan los factores de riesgo. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.